El frente sigue siendo a nivel nacional es Juntos por Formosa Libre, sí. Y a nivel de la provincia es Juntos Somos Más en el acuerdo con Gabinete. Y ahí después le agregás todos los sublemas y se arma el Claro, ahí se arma el lío y la confusión que genera la ley de lemas, que la verdad es una de las deudas pendientes que tenemos, que es cambiar este régimen electoral, que lo único que genera es confusión en el electorado. 80 boletas vamos a encontrar en el cuarto oscuro. Ese cuarto oscuro es una violación del derecho a elegir de los ciudadanos de Formosa, lo único que genera es confusión. Y si a esto le sumamos las malas prácticas, como son, por ejemplo, las listas espejos, que generan más confusión. Listas espejos son listas que son idénticas desde el diputado nacional hasta el concejal, pero que sin embargo se repiten en dos boletas con diferente nombre de sublema. Esto también contribuye a la confusión, y lo más perverso es que la única finalidad que tiene es generar desequilibrio en la elección. Y si le sumamos malas prácticas políticas, como las de algunos frentes que se apropian de nombres y de colores que utilizan otros nucleamientos políticos para generar mayor confusión, terminamos realmente haciendo este pastiche que es este sistema que lo único que logra, como digo, es confundir a la electora. Claro, a ver, muchos dicen, bueno, sí, la oposición, el radicalismo y sus aliados y demás, PRO y otros, critican la ley de lemas, pero la utilizan. Bueno, no nos queda otra, o sea, uno tiene que lamentablemente jugar dentro de las reglas del juego. Sabemos que estamos sentados en una mesa de tramposos, porque la verdad es que en esta mesa de juego, la banca, que es el gobierno, es un gobierno tramposo. Un gobierno que no dudó en 24 horas en modificar la ley de lema y dejar de aplicarla al gobernador, cuando a Gildo Infran le dio miedo perder las elecciones cuando había 3 candidatos a gobernador. Entonces es una mesa de tahúres, de tramposos. Nos gustaría que así no fuera, y cuando tengamos el poder en la legislatura lo vamos a derogar. Ahora, mientras tanto, tenemos que jugar con esas cartas. De todos modos, yo creo que, y en estas elecciones creo que lo estamos haciendo, hay que hacerlo de manera inteligente, ofreciendo a través de los distintos sublemas diferentes opciones al electorado. Pero con el objeto, digo, sí, de derogar la ley de lema. Y tengo entendido que ustedes tienen una sola boleta por cada candidato a concejal. Así es, así es. Esto fue un planteo político que yo hice desde el primer día que volví al ruedo político, con muchas resistencias internas, inclusive dentro del radicalismo y del frente opositor, porque me decían, no, esto no conviene, hay que hacer listas espejos. Voy a ser sincero, no se pudo hacer porque hicimos mucha oferta electoral y en consecuencia no había posibilidades. Porque esta es la otra trampa que tiene la ley de lema, es que el oficialismo tiene mucho más boletas que la oposición, lo cual quiebra un principio básico del sistema electoral, que es la igualdad de oportunidades. Claro, no es que hay una boleta por partido, sino... Ni tampoco es que hay 10, debería haber la misma cantidad, así como pasó en las PASO, ¿no? En las PASO había una boleta por partido, y fíjate cómo la competencia se da de otra manera. Acá el oficialismo tiene 50 y pico de boletas y la oposición tiene 14, 15. De todos modos, yo lo que les digo a los ciudadanos y le digo al gobierno también, no les va a alcanzar nada de estas trampas. No les va a alcanzar y van a perder las elecciones. Tampoco les va a alcanzar, y hoy, Diego, vengo en tono de denuncia, tampoco le va a alcanzar los aprietes mafiosos que están haciendo los funcionarios del gobierno provincial a los empleados públicos de todos los niveles. Y voy a aclarar el uso de las palabras. A ver. Digo que es un apriete mafioso porque el mecanismo de la mafia para lograr sus objetivos, ¿cuál era? Ir y decirte, mira, pagame 1.000 pesos de protección porque si no te rompo el negocio. Eso mismo hacen los funcionarios del gobierno cuando van a los empleados públicos y a los funcionarios y le dicen, anda a trabajar al gaseo porque si no te echo. Tráeme la lista de tus parientes que nos van a votar porque si no te echo. Eso es el mecanismo que utiliza la mafia. Y ese es el mecanismo que está utilizando este gobierno a todos los niveles, en todas las reparticiones, a nivel municipal y a nivel provincial. Yo vengo hoy a decirle dos cosas. A estos funcionarios les digo que terminen con estas prácticas mafiosas. Basta, esto no está bien. Esto quiebra las reglas de la democracia y del Estado de Derecho. No está bien lo que hacen. Están cometiendo delitos, están amenazando, están presionando. A través de la amenaza quieren cambiar la voluntad de los ciudadanos. Esto está mal desde todo punto de vista.
Y a los ciudadanos les vengo a decir que voten sin miedo, que acá hay un frente opositor poderoso que les va a estar dando cobertura, que sepan que esto no va a quedar impune. Esto está mal, así no se ganan las elecciones. A ver, cuando vos te acercás a una casa de un ciudadano o toma contacto a alguien contigo, ¿te transmite esa inquietud o te la hacen llegar indirectamente justamente porque, bueno, lo que tienen es miedo? De las dos formas. Por supuesto que siempre con el pedido de reserva y por eso no damos datos concretos. Pero me llaman por teléfono, me llaman por WhatsApp, me mandan, yo trabajo en tal lugar y mi jefe vino y me dijo, dame una lista de tus parientes y tus amigos que van a votar por nosotros. Voy a un barrio, anoche fui a una reunión con vecinos de un barrio, por supuesto que me piden que con la reserva del caso y me dicen, mirá, yo trabajo en tal repartición y me vinieron a decir, ¿quiénes van a ir a los gazebos a tales horas? Mirá, yo no puedo porque tengo a mi hijo, mirá que ustedes son personal contratado y se pueden ir en cualquier momento. Ese es el nivel de apriete mafioso que están utilizando. ¿Y qué margen de maniobra tiene ese ciudadano ante el poderoso? Porque es el que le da el sueldo, el que le da el dinero. ¿Tiene la suficiente independencia como para decidir otra cosa que no sea lo que le indican que decida? Yo le digo que hagan lo que están haciendo, que vayan al gazebo, que le pasen una lista de los parientes que van a votar, que le digan que sí, que hagan que se pongan la remera y el gorrito de Fernández Patri y que después vayan y en el cuarto oscuro... Disculpa, ¿de quién? De Fernández Patri. ¿Quién es? Es un muchacho que es candidato a diputado nacional de... Vamos a hacerle campaña, pobrecito, pero si no nadie lo conoce. Está de candidato del frente de todo. Ah, mira, no he visto, escondido un cartel algún de él, placar, lo tienen, claro. No he visto casi ni un cartel no, de él. No hay. Por eso yo le hago la campaña ahora, porque pobrecito me da un poco de lástima que no lo dejen salir, y hay que ser solidario con los colegas. Seguramente va a ser diputado nacional también, así que hay que sacarlo. Así que, bueno. Un saludo a Fernández Patri. Un saludo a Fernández Patri. Con quien queremos hablar desde si nos escucha. ¿Dónde estará? No sé, yo creo que adentro de un placar pero calculo que radio debe tener por lo menos así. Sí, o por lo menos una opción. Seguimos pendiente del debate, ¿no? Porque... eso, el gobernador dijo el otro día en un discurso, cuando estaba haciendo una serie de inauguraciones o habilitaciones de algunos edificios, dijo que la oposición no quiere debatir de política, ¿sí? Que se esconde y demás. Vos planteaste la posibilidad de vamos a hacer un debate, ¿quiere hacer debate? Hagámoslo con Fernández Patri. Primero hay que encontrarlo y después... Claro, en realidad con cualquiera de los candidatos a esta altura y inclusive con el gobernador, ya que fue él el que se puso al frente de la campaña y el que está en todos los carteles, y que el otro día lo escuchaba al ministro González decir que no importa quién es el candidato porque todos son en definitiva Gildo. Entonces no tengo problema de debatir con el gobernador o con cualquiera de sus candidatos. Son 4 candidatos a diputados nacionales, así que con el que se anime no tenemos problema, donde quieran. ¿Y nadie recogió el guante? Nadie, no quieren debatir, es mentira lo que dice el gobernador, es tan mentira como esto de decir que derraman amor y luego lo único que tienen son palabras de descalificación hacia los ciudadanos, y luego además implementan este mecanismo de apriete mafioso, porque esto es una decisión política del gobernador. Salgan a apretar a los empleados públicos. Esto sin duda es una decisión de él, y esto está muy lejos del amor, porque el amor es otra cosa. El amor hacia el pueblo es respetar su dignidad, respetar la libertad de los ciudadanos, proveerles un servicio de salud a los empleados públicos que hoy se lo han prohibido a través de... Ahora están firmando en estos momentos un acuerdo el IASEP, la obra social de los estatales, con el hospital de alta complejidad para empezar a derivar, o sea, Juan con Juan, para darle el servicio. Bueno, le van a restringir el acceso a una clínica privada al empleado público con este acuerdo que se está firmando ahora. Así es, sepan los empleados públicos de la provincia, estos mismos los empleados que están siendo apretados por sus jefes, que los aprietan para lo que han hecho es desaparecer la obra social. Señores empleados públicos, le sacaron su obra social. Ahora se van a atender en los hospitales públicos. Ese es el proyecto del gobierno. A eso quieren llegar. Ese es su objetivo. Cuidado, los empleados públicos y algunos centros privados que son de ellos mismos también, ¿sí?
porque hay un sector de la medicina privada, de unos amigos muy cercanos, algunos inclusive altos funcionarios del gobierno de primera línea, que son los dueños de centros de salud. Eso sí, ahí sí, en este sistema, este capitalismo de amigos, sí, donde solamente puede existir lo privado si es nuestro, o sea, si es de los funcionarios del gobierno. Si es mío, el resto, no lo toques, si no, claro, no, lo de ellos es de ellos. Y si no, no. Ahora, en el medio de esto, los empleados públicos. Así que, señores empleados públicos, si ustedes ceden a la presión mafiosa de sus jefes, sepan que se quedaron sin obra social. Sí, en este momento se está firmando un acuerdo. Sí. Bueno, acá la tenés enfrente a Rocío Pibernus, flamante incorporación, 20 años. No sé si lo conocías a Carvajal personalmente, Rocío. Sí, personalmente no, pero sí había escuchado mucho sus propuestas. Estaba muy interesada cuál fue el cambio de la posición que estabas ocupando de como juez a pasar a ser político, cómo fue esa transición y cómo la vas llevando, porque no sé si por ahí le tomaste la mano, te costó... Ya te tutea. Sí, bueno, así son los disculpe. No, está muy bien. A mí me Rocío, trata de usted y a vos te tutea. Claro, está muy bien. Hola Rocío, un gusto, bueno, bienvenida y felicitaciones por este desafío que seguro que es para tu carrera profesional y comenzar desde un espacio tan importante como este. Mira, la pregunta que me haces me la formulan muchos ciudadanos y yo digo, la verdad es que no me ha resultado difícil, básicamente por dos cuestiones. En primer lugar, porque yo siempre tuve vocación por la cuestión pública. Siempre busqué canalizar mi vocación hacia lo público. Lo hice inclusive cuando estaba en el ejercicio privado de la profesión. Yo tengo 30 años de ejercicio de la profesión, pero siempre también ejercí mi profesión con una mirada en la cuestión pública. Por eso actué siempre en causa, aparte del trabajo estrictamente profesional, en denuncias penales, en causas de trascendencia, en cuestiones de interés general o de interés colectivo, a través de amparos y ese tipo de acciones. Entonces, yo siempre dije y siempre tuve claro que tenía esta vocación por lo público. Mi pase a la justicia fue también desde esta concepción. Por supuesto que fue un cambio muy grande en mi vida, pasar del estrado de la justicia, al lugar en el que me sentía muy cómodo y muy a gusto, al barro de la política, como se dicen, pero siento que era un deber ético, político, personal que tenía con mi historia de vida y con esta provincia que me ha dado tanto, que me ha dado mi posibilidad de desarrollo personal y profesional, porque yo, si bien soy correntino, quienes me conocen saben que hace muchos años que estoy en esta provincia, que me desarrollé acá, mi vida profesional y personal, y en consecuencia sentí que tenía el deber de cumplir esta labor. Y lo estoy haciendo con mucha alegría, no sé cuál va a ser el resultado, más allá de que hoy está bastante más claro por los resultados electorales, pero estoy muy conforme con el paso que he dado y siento que estamos viviendo un momento político de enorme trascendencia y enorme transformación hacia una Formosa diferente y estoy contento de ser parte de este proceso político. Hay como dos batallas, digamos. Una cosa puede ser en el interior y otro es capital, ¿sí? Digamos, aquí en la ciudad de Formosa está casi el 50% del padrón electoral de toda la provincia. Uno está viendo, por lo menos por transitar por las calles de Formosa, una parafernalia política de ustedes y de la oposición, del oficialismo, más del oficialismo, por esta multiplicidad de candidatos que hay. ¿Ustedes cómo están encarando la campaña en función de esto? Digamos, aquí está la mitad del padrón, aquí están los mayores esfuerzos de ustedes, tienen una cantidad de candidatos a concejales, desde el radical Olivera hasta pasando por gente nueva como la gente de Marcelo Campo y otros. Sí, sí. En este caso, ¿cómo lo están planteando? ¿Cómo lo están diseñando? ¿Llegando cómo? Bueno, yo estoy tratando de cubrir muy fuertemente el interior porque es donde está más abandonado. La verdad es esta, tanto por el gobierno que directamente está haciendo una campaña muy pobre en el interior. Yo estuve en
en el Colorado y no hay carteles del oficialismo. Le aviso a Ramiro Fernández Patri, no hay carteles suyos. Que aproveche y ponga que los de él. aproveche, vaya a poner los de él, por ahí total, si otra cosa no tiene para hacer, puede ir a poner los carteles en el Colorado, por ejemplo, porque no hay. Así que veo que está muy apagado. Y por el contrario, como decís, acá en Capital, donde fundamentalmente a través del despliegue de los candidatos a concejales, que son muchos, hay un gran despliegue de cartelería. Pero la verdad es que, Diego, yo en esto siento que volvemos a lo que decíamos al inicio. Es tan grande la confusión que hay sobre la oferta electoral, que creo que acá lo que hay que dejar en claro, y lo que la ciudadanía en definitiva tiene en claro, es que acá hay dos propuestas relevantes, que son: o se vota al gobierno, que es votar por el pasado, o se vota hacia el futuro, que es votar a la oposición, que es Juntos por Formosa Libre. Después hay matices, sin ninguna duda, en los candidatos a diputados. En el caso nuestro tenemos 2 listas de candidatos a diputados. Está la que encabeza Gaby Neme, que es fruto del encuentro entre los principales movimientos. Después está la lista de José Blasich, que es una lista exclusivamente conformada por amigos del radicalismo. Y después tenemos varias listas de concejales. Yo creo que todas las opciones son buenas, con sus fortalezas y sus debilidades, pero me parece que la decisión que van a tomar los ciudadanos es si acompañan al gobierno o acompañan a la oposición. Y esto es lo que nosotros nos parece relevante, porque el futuro se juega acá. Una vez que eligen esto, bueno, habrá mayores intereses hacia uno u otro candidato dentro de cada uno de los frentes. Pero te pueden decir, y es concreto, no se elige gobernador este 14 de noviembre, se elige pero se elige el futuro. Esta es una elección que tiene una enorme importancia política. Digo por qué. A nivel nacional, porque la presencia del diputado nacional de la oposición va a ser un aporte a los frenos que hay que ponerle al calamitoso desgobierno de Alberto Fernández y Dylan. ¿Cómo y Dylan? Y Dylan, ¿no viste que ahora tenemos la estatua de Dylan acá, que la trajimos? Así que se ve que esa es la fórmula gobernante, Alberto Fernández y Dylan, digamos. Esos parece que es el equipo de gobierno. Una lástima, quizás si estuviera Dylan... Con una guitarra. Claro, si estuviera Dylan a cargo, quizás estaríamos un poco mejor. Entonces, ese es una importancia. A nivel provincial, porque tenemos la posibilidad de quitarle los 2/3 al gobierno en la Cámara de Diputados. Y esto diputado de la provincia. De la provincia. Si logramos eso, le damos protección a los jueces y permitimos que empiecen a ejercer su independencia. ¿Cómo le explicás al señor o a la señora, a los jóvenes, qué implica sacarle los 2/3 de representantes que tiene hoy holgadamente el justicialismo, el gildismo en la legislatura de Formosa? Es ponerle límites al gobierno. Y esto la sociedad lo tiene muy claro, que si hay algo que necesita este gobierno son límites. Entonces, que sepan que votando a la oposición le ponen límites al gobierno. Este es el segundo paso importante. El tercero, a nivel de las concejalías, para lo mismo, porque si se repite el resultado electoral, la ciudad va a tener un consejo deliberante en manos de la oposición, y vamos a poder ponerle también un mayor control al gobierno municipal, que también lo necesita. ¿Sí? Pero por último, y lo más importante, acá estamos eligiendo si este gobierno va a seguir en el futuro o no. Esto el mismo gobernador lo ha hecho un plebiscito a su gestión, porque por algo lo ha borrado a sus candidatos y se ha puesto al frente. Acá estamos discutiendo hacia dónde va Formosa. Si seguimos hacia el modelo formoseño, donde crece, dicen ellos, pero lo que crece es la desocupación, crece la pobreza, crece la marginalidad, crece la emigración de nuestros jóvenes, crece la mortalidad infantil, crece la desocupación, o vamos a ir hacia el modelo de una Formosa democrática, libre y participativa, que es la que estamos planteando desde la oposición. Esa es la discusión, y esta es una batalla más en esta pelea por construir una Formosa libre. Y la variedad de candidatos que tiene la oposición, ¿sí?, ¿no conspira contra esa premisa que vos estás planteando, Carvajal? Digamos, porque tampoco no hay una oposición unida, digamos. No, yo creo la oposición sí está unida. Yo creo que el gran gesto de unidad fue la unión con Gaby Neme
de Juntos por Formosa Libre, y lograr esa unión que fue lo que reclamó la sociedad, es lo que muestra que hay una oposición unida. A partir de ahí, lo que hay a nivel de es este uso que estamos obligados a hacer de la ley la ley de lemas para tratar de competir no en condiciones de igualdad, porque eso es imposible desde el momento en que nosotros tenemos 15 boletas y ellos tienen 50 y pico. Así que desde el vamos es imposible, pero por lo menos acercarnos dentro de este sistema tramposo a tener algunas cartas más, porque si no, realmente es muy difícil competir si vos llegás a un cuarto oscuro donde tenés 50 boletas de ellos y las nuestras son 5 en un rinconcito del cuarto oscuro. Entonces, en esta lógica perversa, tenemos que tratar de usar las armas que tenemos. Y nos pareció que lo mejor era esta, una oferta electoral amplia con distintos perfiles de candidatos. Pero, reitero, la oferta, y a nivel de diputados, fíjate que solamente hay 2 listas que son complementarias, porque tenemos una lista plural que expresa el acuerdo entre la mayoría de los sectores y partidos con el grupo de Gaby Neme y Adrián Bogado, que es la lista principal, digamos, entre comillas, pero tenemos también una lista que va a receptar todos aquellos votos de aquellos ciudadanos que son opositores, pero que tienen sus reservas a este acuerdo. Te quiero escuchar algunas preguntas de oyentes. La idea es que también ustedes participen, no solamente escuchándonos, sino haciendo este tipo de consultas al 44 35 200. Yo soy una ciudadana libre y común. Para mí también el doctor Carabajal es un mafioso porque usó un cargo nacional para postularse. Muchas gracias y espero que digan mi mensaje. Bueno, lo escuchamos, a ver. Bueno, sí. A ver, creo que hay una diferencia sustancial. Yo es cierto que fui juez federal, pero debo decirle a la señora que yo en ningún momento, mientras fui juez federal, me habrán escuchado hacer ninguna declaración política de ningún tipo, ni ninguna crítica al gobierno, ni nada. Lo único que hice fue cumplir mi trabajo. Yo no niego de que soy un emergente de ese proceso político, es cierto, creo que la mayoría de los candidatos que hoy estamos somos emergentes de ese proceso político, porque fue un proceso político tan complejo que surgieron nuevos ciudadanos, pero yo me hice conocido porque el Consejo del COVID se dedicó todos los días a hablar de mí, si no nadie me hubiera conocido. Y mi intención no fue nunca que el Consejo del COVID hablara de mí todos los días. Yo lo único que hice fue estar sentado en mi sala de audiencias dictando resoluciones en aquellos casos que los ciudadanos venían y me pedían el amparo de sus derechos. Yo le explico a la señora, el juez no sale a buscar los casos llegan al escritorio del juez y el juez tiene que decir, ¿tiene razón uno o tiene razón el otro? Por lo cual no acepto el calificativo, yo no obligué a nadie a actuar de determinada manera, y lo único que hice es cumplir mi función. Es cierto, muchos sectores han valorado eso, y yo creo que lo importante de eso es que lo que se valoró no fue mi persona, sino que se valoraron algunos principios que son esenciales para la vida democrática, y que es haber actuado con independencia del poder. Mira, acá me están preguntando, bueno, se está firmando en este momento este acuerdo IACEP, Hospital de Alta Complejidad. La pregunta es, ¿vos creés, si llegás a ser diputado nacional o los diputados de la oposición, que se puede rever esto de que tiende a desaparecer el IACEP absorbido por el sistema estatal de salud? Sin duda, se va a hacer a través del voto ciudadano. Si pierden las elecciones van a tener que volver para atrás, y si no, cuando lleguemos al gobierno en el año 23, por supuesto que lo que vamos a hacer es devolverle al IACEP, en primer lugar, su autonomía económica. Al IACEP lo primero que le robaron fue su autonomía jurídica. El IACEP no tiene que estar conducido por este señor Samaniego, que es un empleado administrativo del gobernador Infran. Tiene que estar conducido por representantes elegidos por los empleados públicos. Así lo decía la ley, así
funcionó durante años y así debería funcionar en un Estado democrático. Lo que hay que hacer con estos señores que son empleados del gobernador es echarlos y poner representantes electos de los empleados públicos. Porque antes se votaban los... Se votaban, la gente ya se olvidó, pero acá se votaba para ver quién conducía el IACEP. Primer paso. Segundo paso, hay que devolverle la autonomía, la autarquía, que es la autonomía financiera. ¿Qué quiere decir? La plata del IACEP es plata de los empleados públicos, no la pone el gobierno. Se la sacan a los empleados públicos y se le da al IACEP para que el IACEP lo administre. Esto no está pasando tampoco. El gobernador agarra la plata y hace lo que quiere con la plata. Entonces, por supuesto que el voto de la gente lo va a frenar. Así como, fíjense, con el resultado de las PASO desaparecieron las medidas restrictivas de la pandemia, cuando pierdan las elecciones ahora van a tener que volver atrás con todas estas medidas que están haciendo y se le van a terminar todos estos negocios que están queriendo implementar. Porque también hay que decirlo, atrás de esto no es solamente... ellos disfrazan de ideología, ahora se hacen los pseudo socialistas, pseudo no sé qué. En realidad lo que hay es un enorme negocio a ver quién se queda con la salud privada. Lo que quieren es quedarse con la salud privada. Así como en el orden nacional en su momento se quisieron quedar a través de Lázaro Báez con la obra pública, así como a través de Cristóbal López se quisieron quedar con otros negocios, y así como sucede con todo esto, acá lo que está pasando es que se quieren afanar el sistema de salud privado para dárselo a sus amigos. Hay otra consulta al 4435-200. Diego, buen día. Pero acá el señor Carabajal hace él la campaña, no es que el señor Gildo, como el señor Gildo que está haciendo la campaña en toda la cuadra, en toda la ciudad, en toda Formosa. Es una vergüenza, no se conocen ni los candidatos ni la cara de los candidatos. Gildo representa todo, Gildo aquí, Gildo allá, hasta la sopa ya le veo a Gildo. Gracias. Hasta en la sopa, dice la señora. Han escondido a los candidatos. De hecho, sí, bueno, Fernández Patri, no sé, vos, Rocío, ¿viste algún cartel de Fernández Patri? No vi ninguno, no vi ninguno. Hay uno chiquitito que está ahí en la fotito. ¿Y por qué crees que lo han escondido, Fernández Patri? Yo creo que porque es un mal candidato, evidentemente, porque el resultado lo han castigado también seguramente en alguna medida injustamente, porque yo creo que el resultado electoral no tiene solo que ver con el mal candidato, sino tiene que ver con el agotamiento del modelo formoseño. Y el agotamiento del modelo formoseño es el gobernador Gildo Infran. Es él y su gobierno los que están agotados y terminados. Y esto la sociedad se da cuenta. Lo que pasa es que él no lo acepta, entonces busca chivos expiatorios y ahora lo encontraron a él y seguramente lo están haciendo responsable. La pregunta es qué va a pasar después de las generales cuando el que pierda las elecciones sea el propio gobernador. Si llega a perder, suceder lo que ustedes creen que puede llegar a suceder, va a decir, el que perdió Fernández Patri, yo no estaba en juego. Claro, pero el problema es que los carteles y lo que dice la señora, la percepción social va a ser de que el que perdió fue el gobernador, y entonces vamos a iniciar lo que se llama el proceso del Pato Rengo, porque vamos a tener un gobernador que va a estar cumpliendo los 2 últimos años de su mandato y va a estar muy debilitado en su poder. Que por otro lado va a ser así en cualquier caso porque se van a terminar la reelección indefinida. Nosotros vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para impedir que este gobernador eterno, violando el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siga siendo candidato. Hay otra consulta de un oyente. Hola, le pregunto a Carabajal, yo soy Perfum, le pregunto a Carabajal qué pasa con la industria de Formosa. A ver. Mira, justamente estuve en Palo Santo, o sea, primero digamos que la industria que hay está muy destruida. Justamente estuve en Palo Santo recorriendo los distintos establecimientos que trabajan con la madera. Que no son muchos. No son muchos, pero hay todavía unos cuantos. Sí. Y bueno, y recorrí todo el esquema de producción, desde el pequeño carpintero que tiene una máquina con 2 o 3 empleados, hasta uno de los más grandes que tiene un maravilloso secadero, y los dos tienen el mismo problema: necesitan financiamiento. ¿Sí? Uno necesita para comprar su caldera, para poder, está ahí su caldera destruida, por el paso del tiempo no la puede cambiar.
¿de cuánta plata estábamos hablando? De $5.000, ¿eh? Eso es el costo de una caldera. O sea, en términos económicos, 5 nada. millones de pesos. Hasta el pequeño carpintero que sigue trabajando con máquinas de hace 30 o 40 años. Todos piden lo mismo, que necesitan financiación. Me pregunto, ¿qué créditos hay del Banco de Formosa, de Fomento, para estimular la producción? Nada, lo único que hacen es dar créditos a tasas usurarias a los empleados públicos, ¿sí? Que los tienen de nuevo con eso otro mecanismo de presión y tensión social que utilizan. Entonces, sin ninguna duda nosotros creemos que el desarrollo de la provincia pasa por la producción primaria vinculada a su complemento con la producción industrial. Nosotros tenemos que hacer un uso racional del bosque nativo, es una riqueza extraordinaria que tenemos. Tenemos lo más importante, lo que cuesta mucho, que es la experiencia y el conocimiento de la gente. Yo veía en Palo Santo a estos carpinteros trabajando la madera, con qué idoneidad, con qué oficio lo hacen. Y eso es un patrimonio cultural enorme que hay que preservar y que lamentablemente este gobierno tomó la decisión de destruir. Porque acá hay que decir que este ¿Es gobierno deliberado? Es deliberado. ¿Pero por qué puede ser alguien tan perverso deliberadamente? Porque su único objetivo es mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder ellos necesitan tener empleados públicos a los cuales en cada elección lo puedan apretar y tener amenazado con despedirlos. Los empleados de empresas privadas son libres, no se sienten presionados por el gobierno. Y por eso es deliberado el proceso de destrucción de la producción primaria. Lo único que ellos estimulan es aquello que pueden controlar. ¿Cómo es eso? Que lo único que estimulan es aquellos que ellos pueden controlar. Donde sienten que no pueden controlar algo, lo destruyen. Pasa con las cooperativas, pasa con el asociativismo. Ellos solamente autorizan una cooperativa si la tienen controlada políticamente. Verifican la ideología política y quién organiza la cooperativa. Si no responde a directivas del gobierno, no le dan la personería. Las personerías de cooperativas que se han dado en el último año a agrupamientos independientes o que no responden al gobierno ha sido durante la gestión del gobierno anterior a través de la Dirección Nacional de Cooperativas, porque la provincia hace control ideológico de las cooperativas. Bueno, en algún momento lo hacían también con personalidad jurídica de la provincia. Lo siguen haciendo. Es imposible que la provincia dé una personería jurídica si ellos no tienen asegurado el control político e ideológico. Este es el gobierno, por eso decimos, esto no es un gobierno, esto es un régimen. Y por eso acá estamos en una gesta de los sectores democráticos para reemplazar este régimen. Y vamos a hacerlo, y vamos a ser la primera provincia que va a desplazar un régimen feudal, autoritario, a través del voto popular. La última pregunta de nuestros oyentes, Miguel, por favor. Me gustaría saber el tema de la coherencia de estar en contra de la ley de lemas y sin embargo presentar varios lemas. En cambio, el Partido Obrero presenta un solo lema y ellos sí están en contra de la ley de lema y me parece mucho más coherente. Ayer justamente hablábamos con Servini y nos planteaba eso, dice. Sí, yo no quiero ser cruel con los amigos del Partido Obrero, a quienes les reconozco su compromiso militante, su lucha contra la reelección, pero también debo decir que los resultados electorales que han obtenido no demuestran de que esto no es efectivo. Y nosotros creemos en cambiar la realidad, no en hacer política testimonial. Nosotros queremos llegar al gobierno, no dejar testimonio de que estamos en contra de la ley. Nosotros queremos cambiar la ley. Así que esta es la diferencia que tenemos con esta postura del Partido Obrero, pero reitero, lo digo desde el respeto a la militancia y al compromiso democrático de los amigos del Partido Obrero, con quien no tengo ninguna duda que vamos a estar coincidiendo más adelante en la necesidad de constituir una sociedad mucho más equitativa y mucho más justa. Pero reitero, nosotros venimos a luchar por el gobierno, nos sentamos en una mesa de tramposos, sabemos que es una mesa de tramposos, pero estamos dispuestos a pelear. Mucha la fácil te hacen esa del oficialismo, te dice, entonces ¿por qué participan? Bueno, ¿Por qué
Si no, está muy bien, pongámonos de acuerdo, cambiemos la ley de lemas y no, lo que no crean es que somos estúpidos, ¿sí? Porque este es el planteo que en definitiva subyace de parte del oficialismo, ¿no? Nosotros hemos planteado la oposición a la ley de lemas, lo mismo con la reelección, con el mismo criterio. Tendríamos que no participar en las elecciones cuando este señor se presenta reiteradamente aprovechándose, porque aparte utilizan toda la estructura del Estado ellos para sostener esto. En consecuencia, yo respeto la posición de los amigos del Partido Obrero, pero creo que en esto hay que tener lo que decía Hipólito Yrigoyen, que es efectividades conducentes. Nosotros vamos a impactar en la realidad y estamos demostrando de que se puede, aún con las reglas tramposas del gobierno, cuando hay un pueblo decidido a cambiar, nada lo va a impedir. Y por eso el resultado electoral del 14 de noviembre va a ser contundente. Esa es la lectura optimista que ustedes tienen. ¿Qué pasaría o qué analiza la posibilidad de ganar el oficialismo nuevamente? Seguiremos luchando como lo venimos haciendo hace 30 años. ¿Cuál es el problema? La política siempre da revancha. Lo que estamos convencidos es que acá hay un movimiento social y político de resistencia que es imparable. Esto está en la calle. Esto está porque, a ver, Juntos por Formosa Libre no es una creación de los políticos, es una creación de la sociedad. La resistencia no la comenzaron los partidos políticos, la resistencia la comenzó la sociedad. El 5 de marzo no lo hicieron los partidos políticos, lo hizo la sociedad luchando en las calles. La resistencia de Clorinda la hizo la sociedad en la calle, luchando. La hizo cada ciudadano que no se animó a salir o que no podía salir y se quedó, pero desde adentro de su casa fue y votó en contra. La hizo cada empleado público que calladamente, pero con valentía y con dignidad, se mantuvo en su resistencia y fue y votó en contra del gobierno. Eso es Formosa Libre. Es un movimiento político subterráneo que está en la sociedad. Nosotros, los dirigentes políticos, lo que hicimos fue crear un instrumento electoral por donde se canalizara ese reclamo. Y eso creo que lo hicimos bastante bien. No digo de manera perfecta, pero lo hicimos bastante bien. Le dimos a la sociedad la posibilidad de canalizar ese reclamo. Y este reclamo no es derrotable en las urnas. Si perdemos, perderemos los dirigentes en todo caso y tendremos que hacer los cambios y buscar figuras nuevas y recambiar y dar los pasos. Lo que es imparable es la decisión del pueblo formoseño de cambiar este régimen por un gobierno democrático.